Muy bien. Listo. ¿Qué tal? ¿Desde dónde se conectan? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Qué los trajo por aquí? A ver, cuéntenme un poquito. Pisco, República Dominicana. ¡Wow! Fuera de Perú. Muy bien. Ecuador. Hola, Mili. El Jimmy dice Francis. Jimmy Callao. Francis. Muy bien. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Peruanos también por ahí. Algunos extranjeros. Muy bien. Me encanta que estén desde distintas zonas ubicados. Ujú. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar, vamos a trabajar nuestra primera clase, que es la introducción a la psicología educativa. ¿Listo? Vamos a ir haciendo esta sesión bastante dinámica para que ustedes también no se vayan, no se me duerman hoy, no se me duerman. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué creen ustedes que es la psicología educativa? A ver, vamos haciendo lo primero. Lluvia de ideas. ¿Qué será la psicología educativa? ¿Qué creen que es? A ver, ya se ve, creo, ¿no? Ya está. Perfecto. ¿Qué será la psicología educativa? A ver, ideas, ideas. Oh, Gabriela. Soy Gabriela, acompañante terapéutica. Muy bien, qué gusto. Me interesa conocer de la conducta, el rol de psicólogo educativo. Muy bien. Ojalá que podamos cubrir sus expectativas. Me voy a esforzar por ello. Muy bien. Vamos a hacer un primer ejercicio, ¿ya? Ya lo miraron, ya lo miraron. Muy bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Miren acá. Con este es el número, este es el ejercicio que van a tener. ¿Ya? Con 2 movimientos deben descubrir el valor. Ahora, no es el único, este valor, el 311, no es el único número que van a poder conseguir haciendo 2 movimientos. La consigna es que solo moviendo 2 palitos, ustedes puedan incrementar el valor y que ese valor no sea 311. ¿Listo? Otro número, otro número. Muy bien. Mientras ustedes lo van haciendo el ejercicio, yo voy empezando con o leyendo las respuestas. No, tiene que ser mayor, acuérdense. ¿Ya? Voy leyendo las respuestas. Ok, vayan haciéndolo que al final, casi al final de la clase, voy a esperar sus respuestas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos viendo. ¿Quiénes respondieron por acá? Que era la psicología educativa, dice, estudia los problemas de aprendizaje, procesos de evolución de los niños y madurez psicológica. Sí, Mili, está bien, perfecto. Dice, es la manera más fácil de comunicarse con los niños. Bien. Jimmy, por acá, dice, busca entender y optimizar el aprendizaje. Correcto. Garantizando que cada estudiante pueda desarrollarse plenamente. Correcto. Muy bien. La psicología educativa es una disciplina, ¿ok? Que nace de la psicología y que también toma conceptos de la ciencia de la pedagogía, ¿ok? La intención, por ahí el micro, chicos, la intención es entender cómo aprendemos nosotros, ¿ok? ¿Cómo aprendemos? Esa es su función. ¿Cómo aprenden y cómo es que las personas se van desarrollando en entornos educativos, no solo en la escuela, en todo, digamos, en esta forma, durante nuestro aprendizaje, que es desde el nacimiento hasta el día que dejamos esta tierra, ¿cierto? Entonces, la psicología lo que busca es entender el proceso de aprendizaje en
cómo se desarrolla la persona en distintos contextos, ¿no? Su desarrollo humano y en el contexto educativo. El objetivo principal, ¿no? Es entender cómo aprendemos para poder entender cómo adquirimos el conocimiento y para poder utilizar estos métodos, estas estrategias, para que se vayan desarrollando a medida que vamos aprendiendo las actitudes, las habilidades. Y esto no solamente en la vida escolar, sino en todas nuestras interacciones, ¿no? Contexto laboral, contexto escolar, contexto familiar. Entonces, que todo este aprendizaje se pueda llevar a toda, contextualizar, ¿no? Se pueda llevar a todas nuestras interacciones. Para ello, es importante tomar en cuenta estos 5 objetivos, ¿ya? Lo primero es que el docente debe analizar. ¿Qué tiene que analizar? Analizar quiénes son sus estudiantes, ¿ok? Entender quiénes son los chicos que van a estar allí aprendiendo todo el año, con los que van a estar compartiendo todo el año. Entonces, el analizar cómo los discentes procesan la información, cómo construyen el conocimiento, va a ser la clave para que pasemos al siguiente objetivo, que es identificar qué factores van a influir en la motivación, en la externalización de emociones y en su rendimiento académico. ¿Ok? Entonces, analizamos quiénes son los estudiantes, ¿no? Cómo es que aprenden. Luego, identificamos qué los motiva, qué los mueve. Tercero, evaluamos las estrategias o el método que nosotros estamos utilizando para enseñar. ¿Listo? Esto con la intención de mejorar el aprendizaje. Cuando yo evalúo a los estudiantes, o sea, si ellos están aprendiendo, también esa evaluación debe ir para mí. Si las técnicas o las estrategias pedagógicas están logrando el aprendizaje. El cuarto aspecto es atender la diversidad. Es decir, que en las aulas nosotros siempre vamos a identificar a estudiantes que tengan o necesidades educativas especiales o diferencias individuales. ¿Listo? Entonces, estos dos, la mayoría de estudiantes tienen diferencias individuales, pero si son escuelas, de hecho, por normativa, todas las escuelas deben aceptar niños que están considerados como inclusivos, entonces van a tener niños que están fuera del promedio digamos así, de estructura de aprendizaje, ¿ok? Entonces, van a tener niños neurotípicos y niños neurodivergentes. Ahora, el atender estas necesidades nos va a permitir, ¿ya? Nos va a permitir que nosotros también vayamos cambiando o vayamos buscando enseñar estos estilos de aprendizaje que requieren para poder construir el aprendizaje en estos niños, ¿ya? Y el quinto objetivo es el promover. ¿Promover qué? Promover un aula positiva, promover un clima que sea respetuoso, promover dentro del aula que se puedan manejar estos conflictos que puedan surgir. Entonces, a lo largo de estas 2 semanas, de estas 5 clases que vamos a tener, vamos a ir atendiendo estos objetivos, ¿ok? Mirando la gestión del aula, la atención de conflictos, vamos a mirar también las teorías del desarrollo cognitivo, las teorías del desarrollo social y emocional, vamos a identificar estas necesidades educativas especiales y vamos a aprender un poquito también de cómo hacer las evaluaciones, ¿ok? Entonces, manos a la obra respecto al aprendizaje. Es importante que nosotros conceptualicemos bien y entendamos estos conceptos de qué es aprendizaje, qué es enseñanza, qué significa desarrollo cognitivo y qué significa desarrollo socioemocional. ¿Listo? Entonces, aprendizaje es el proceso de cambio. ¿Cómo notamos nosotros que se dio el aprendizaje? Porque lo vamos a ver como un cambio en el comportamiento, ¿ok? Este aprendizaje es el resultado de una experiencia. Entonces, muy bien. Entonces, como en el aprendizaje se va a adquirir información, por acá me distraje un ratito, se va a adquirir información, este proceso siempre va a ser
se requiere que sea dinámico, ¿ok? Porque va a buscar un cambio que es permanente en el comportamiento, o lo que busca es este potencial, ¿ya? Este potencial de cambio. Entonces, la experiencia directa que tenga la persona no solamente va a permitirle que madure físicamente, sino también va a permitir, ¿no? Va a permitir que el estudiante madure intelectualmente, ¿ok? Entonces, vamos a ver el segundo concepto, que es la enseñanza. Como la enseñanza, se entiende este proceso de facilitar el aprendizaje, ¿no? Dentro de la enseñanza se tiene que planificar, se tiene que implementar, se tiene que evaluar. Entonces, estos tres pasos, digámoslo así, consolidan el arte de enseñar, ¿ya? Que es el arte de facilitar el aprendizaje. Entonces, la enseñanza es un proceso que tiene una intención. No es que yo muestro algo y digo, vamos a ver si es que lo aprenden o no. Mi intención es que lo adquiera, que lo aprenda. Y como es un proceso intencional, también es un proceso que exige guía, ¿no? Y que pide el facilitar este aprendizaje. Entonces, lo que se requiere en este proceso de enseñanza es que se puedan crear condiciones, proporcionar las herramientas necesarias para que el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento y que en base a esta construcción de conocimiento alcancen las metas, que pueden ser metas propias o que pueden ser metas generadas dentro de las escuelas, que es pasar el año escolar, ¿verdad? Claro, Mili Wassinger, es correcto. Cuando nosotros evaluamos, no es que yo evalúo y esto es algo que, gracias que lo mencionas, olvidé recalcarlo allí, que cuando yo evalúo, no lo hago utilizando unas métricas o una realidad o un contexto que no es el propio, ¿ok? Estas métricas, estas rúbricas se deben adaptar al contexto que tenemos nosotros dentro del aula. No, acá al niño tal, a todos los medimos igual. Hey, pero tienes niños que dentro del aula de repente requieren otra forma de evaluación. Tengo un niño que tiene dislalia y tengo que tomarle examen oral. En la vida va a aprobar, ¿no? Que tiene dislexia, en la vida va a aprobar. Entonces, es importante que yo también pueda adaptar estas rúbricas, que pueda adaptar. Tengo un chico que en el aula tiene problemas conductuales, ¿no? Tiene intolerancia a la frustración y se rinde fácilmente. Entonces, si yo le doy un examen escrito, definitivamente no lo va a hacer porque se frustra, se rinde. Entonces, tengo que buscar otra metodología para poder evaluar. Y me lo permite, o sea, dentro del, digamos aquí, el currículo, dentro del trabajo, dentro del aula, se te permite hacer esas diferencias, ¿no? Adaptas la currícula, también adaptas las rúbricas de evaluación. Bien, les decía, ¿no? Dentro de la enseñanza es importante que se planifique. Cuando se hace la planificación, hay un modelo, por ejemplo, de planificación curricular, que es el DUA, ¿no? Que es el Diseño Universal de Aprendizaje, en el que se trabaja bajo la consigna de que todos los estudiantes requieren adaptaciones y que estas adaptaciones se hacen desde el inicio de la planificación. O sea, yo no espero encontrarme con la realidad en el aula, sino yo lo trabajo o dentro de la construcción de mi currículo, dentro de las actividades, incluyo actividades que vayan, que permitan trabajar estos niveles de atención dentro de mi realidad educativa. ¿Ok? Diseño estrategias, selecciono contenido que va a ser importante o relevante y aplico métodos didácticos que generen, que sean eficaces sobre todo, ¿ya? En la parte de la implementación es que todas estas actividades que yo planifiqué las ejecute. Entonces, modero, por ejemplo, presento la información, de repente por allí tengo que ir puliendo algunas cosas, voy también cambiando esto porque en la ejecución yo me voy a dar cuenta si es que lo que planifiqué
cubre las necesidades de mis discentes, ¿ya? Y en evaluación, lo que les decía es entender si este estudiante alcanzó el objetivo. Como el diseño de educación es basado en competencias, entonces mi evaluación lo que va a buscar es entender si este niño, si este estudiante alcanzó la competencia, desarrolló la competencia o está en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, esto me va a permitir también, otro de lo que es la evaluación, es que yo no solo evalúe el progreso del estudiante, sino también evalúe si el trabajo o la didáctica que estoy utilizando, el método que estoy utilizando, la metodología, es la adecuada para el grupo de estudiantes que tengo. ¿Bien? Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Fátima, levantaste tu manito. Coméntame. Todo bien, todo se ha entendido bastante. Listo. Mili dice adaptaciones curriculares, trabajar proyecto. Ajá, sí, exacto. Dependiendo de la condición, ¿ok? Dependiendo de la situación. Dentro de las adaptaciones, ¿ok? Se consideran, por ejemplo, lo que está incluido dentro de necesidades educativas especiales, que es discapacidad intelectual, es trastorno del neurodesarrollo, síndrome de Down, discapacidad física, ¿ok? Discapacidad física, y hay uno que me estoy olvidando que... Ay, dale, me estoy olvidando de uno. Si por ahí lo encuentran, me avisa, pero... TDAH, profesora. Ok. El TDAH está incluido dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Exacto. No es una necesidad... Según la patología, uno debería adaptar la currícula para que ese alumno pueda lograr el aprendizaje de manera eficaz. Sí, de hecho, lo que se busca es esto, o sea, el fin del docente es lograr el aprendizaje. El proceso, la metodología, las herramientas, las actividades, de los recursos de los que te vas a servir para lograrlo, tiene que ver ya con el manejo independiente. No solo trabajar el docente, si bien el docente es el que modifica, digamos, la currícula, debe trabajar de manera interdisciplinada, por ejemplo, con psicólogos, psicopedagogos, el acompañante terapéutico. No siempre se da la interdisciplinaridad, siempre hay una puja, por así decirlo, digamos. Pero se debería para justamente que el aprendizaje de ese chico, de ese niño o niña, o adolescente si se quiere, sea eficaz, digamos. Si se trabaja de manera conjunta, se logra el aprendizaje eficaz. Ahora, si uno tira para un lado y otro para el otro, no se logra. Sí, gracias por el aporte. Es que hay que entender esto. Las adaptaciones no las hace solo el docente. Estamos hablando de la psicología educativa. El trabajo es en conjunto. ¿Por qué? Porque el docente tiene la pedagogía, pero el psicólogo trabaja justamente esta identificación de las formas en cómo aprende, ¿no? De lo que influye dentro del aprendizaje y también utiliza recursos de la pedagogía. Entonces, por eso es importante que las adaptaciones se puedan hacer en conjunto, sí. Y no solamente es la interdisciplinariedad, sino también el apoyo, digamos, la red de apoyo que va a tener el estudiante, teniendo o no dificultades de aprendizaje, teniendo o no dificultades o siendo no neurotípico o neurodivergente. ¿Por qué? Porque todo este colchón, todo este apoyo que va a tener desde casa va a aumentar las probabilidades de éxito académico. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo. Vamos viendo estos dos pequeños conceptos que es el desarrollo cognitivo. Cuando yo hablo acerca del desarrollo cognitivo,
tiene que ver con estas facultades, con estas habilidades con las que nacemos todas las personas, pero dependiendo de la estimulación durante nuestra evolución, durante nuestro crecimiento, van algunos a tenerlas mucho más desarrolladas que otros, que es la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. ¿Listo? Y la creatividad, algunos le incluyen como función cognitiva. Pero estas 4, atención, memoria, pensamiento y lenguaje, son fundamentales para que se dé el inicio del aprendizaje. Inicia desde la concepción, sí, pero desde el nacimiento en adelante, los estímulos, ¿no?, que van a recibir van a ir generando estos esquemas de aprendizaje que van a ser base, ¿ok? Base incalculable para que se dé el desarrollo intelectual y físico, ¿ya? Psicomotriz de la persona. Y aquí tiene que ver también con el desarrollo socioemocional, porque no solamente buscamos desarrollar lo cognitivo y lo físico, sino también esto emocional y social que va a permitirle que las personas puedan vivir en comunidad. A las finales somos seres sociales y vamos a tener que vivir en comunidad. Entonces, dentro de toda esta formación se va a requerir el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo emocional y el desarrollo psicomotriz, que es lo físico. ¿Listo? Muy bien, entonces, esto ya lo hablamos un ratito por acá. Vamos viendo el rol del psicólogo educativo. Entonces, el psicólogo educativo lo que busca es que el estudiante alcance el éxito. El éxito va a ser distinto entre los estudiantes que tenemos en el aula. Por ejemplo, si tengo un estudiante que sus dificultades son atencionales y la preparación o el trabajo viene en la escuela, viene con el terapeuta en la parte clínica, viene con la casa, y los 3 comulgan en trabajar estas actividades que le ayuden a focalizar al niño, que le ayuden a discriminar estímulos, entonces ese es éxito. ¿Por qué? Porque su condición o su necesidad era aprender a discriminar estímulos para poder iniciar el proceso de atención. Hay atención, hay concentración, hay aprendizaje. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que no veamos como éxito, que obtenga los primeros puestos, sino de acuerdo a la necesidad que tiene cada estudiante. Entonces, el psicólogo educativo lo que busca es esto, el éxito en los estudiantes, el que comprendan y el que mejoren estos procesos de enseñanza y de aprendizaje también. Entonces, trabaja con estudiantes, trabaja con docentes y también trabaja con directivos. ¿Okay? Hay normativa también la ley 28462 creo que es, en la que avala o que el trabajo del psicólogo en contexto educativo es fundamental porque forma parte del equipo educativo, ¿ok? Entonces, es importante que se puedan dar estos espacios dentro de las escuelas. El psicólogo educativo, ¿ok?, su principal función es la evaluación. Dentro de la escuela, quien va a notar las dificultades o de repente va a notar por allí algunas características que no terminan de cubrir o de encajar dentro de las habilidades que requiere la persona de acuerdo a la edad, va a ser el docente o el auxiliar, ¿no? Entonces, quien trabaja directamente con el estudiante. Y este docente dice, mira, ¿sabes qué? Psicólogo, aquí hay algunas cositas que de repente este niño no termina de llegar a su tope, a su umbral, de acuerdo a su edad. Entonces, hay que evaluarlo, ¿no? Derivar, evaluar, para poder identificar cuáles son esas dificultades. Muy bien, esto depende mucho de las escuelas. Hay escuelas en las que les hacen firmar a los padres al inicio del año escolar como un compromiso y se me fue el nombre, pero bueno, es un documento, ya una conformidad, en la que se facilita el poder hacerle la evaluación al estudiante. Se notifica a los padres, se hace la evaluación del estudiante, se identifican si estos problemas son propios, o sea, son biológicos, estos problemas son por parte del método que se está utilizando o son circunstanciales, son transitorios. Entonces, de acuerdo a ello, el psicólogo va a intervenir. Si son dificultades que son netamente biológicas, entonces deriva, porque dentro de la escuela no lo puede tratar, lo deriva.
a un psicólogo clínico o centros especializados. Si es un tema de metodología o de didáctica, trabaja con el docente, ¿ok? Si es un tema transitorio que tiene que ver con motivación, trabaja con docente, trabaja con familia para poder intervenir, ¿ok? Pero la intervención netamente en la escuela no es clínica, es simplemente de prevención. Y la prevención tiene que ver con programas, por ejemplo, para reducir violencia, para reducir acoso, para reducir conductas disruptivas dentro del aula, manejo o contención emocional dentro del aula. Y esta prevención o de convivencia tiene que hacerla junto con los docentes, ¿ok? Con el personal que tiene interacción con el estudiante. Otra de las funciones que tiene el psicólogo educativo también es la investigación. Entonces, va a realizar investigaciones para poder comprender cómo es el proceso de enseñanza, o sea, qué metodología utiliza la escuela y cómo se está dando el aprendizaje. Si es que en realidad este método está funcionando. ¿Listo? Esa es su investigación. Y la quinta función tiene que ver con el asesoramiento a docentes y a familias. El psicólogo educativo es como el puente, ¿ya? El puente entre la familia y la escuela. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahorita algunos enfoques, ¿ya? Algunos enfoques contemporáneos en los que la psicología educativa está participando. ¿Ustedes han escuchado sobre el aprendizaje basado en proyectos? ¿Sí? ¿O han escuchado sobre el Día del Logro? Acá en Perú le llaman así, ¿no? Que es como una feria o una exposición en la que los estudiantes muestran a través de proyectos, a través de cosas tangibles, de material, los conocimientos que han adquirido. Optimizar el aprendizaje. Aquí está. ¿Ya? El aprendizaje basado en proyectos es como el poner en práctica. Es como el poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido, ¿ok? Sí, es un modelo, ¿ya? Es un enfoque muy tangible, ¿ya? Permiten que los chicos, a través del trabajo colaborativo, ¿no? A través de proyectos, puedan poner en práctica esto que han aprendido. Sobre todo en contextos muy reales, ¿no? En contextos, o sea, es contextualizar esta teoría o estos conocimientos, llevarlos a tu vivencia, ¿ya? Ese es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, en lugar de solo enseñar lo teórico, entonces les piden, pues, estos proyectos para poder demostrar lo que han entendido, ¿ok? El aprendizaje colaborativo, por ejemplo, es el uso de tecnologías, ¿no? De las tecnologías como herramientas. Entonces, en este aprendizaje se facilita, por ejemplo, el que puedan desarrollar habilidades como las habilidades comunicativas, las colaborativas, el que puedan también poner en práctica sus habilidades de resolución de problemas. ¿Ok? El gestionar tiempos. Entonces, el aprendizaje colaborativo utiliza la tecnología como herramienta que facilita la comunicación entre los estudiantes. Por ejemplo, ahora, ¿no? Les dejamos a los chicos que hagan sus tareas. Ya casi ni se juntan. ¿Qué hacen? Abren un documento, un drive, pasan el enlace y van trabajando en tiempo real, ¿cierto? Van haciendo su blog, o de repente un blog, o de repente van trabajando las ideas, van, no sé, tienen que hacer una línea de tiempo en un contexto histórico. Vamos a hablar del descubrimiento de América, ¿no? Cómo se encontraba el Perú, bueno, el periodo incaico, ¿no? Cómo se encontraba
el reinado de los incas, qué es lo que perjudicó, qué facilitó la conquista y que vayan ellos exponiendo. Entonces, utilizan la tecnología para poder facilitar o para poder diseñar de manera mucho más visual, pongámosle así, esto que tienen que enseñar, ¿no? Entonces, ya no solo lo hablan, sino también lo hacen tangible. Entonces, a través de las tecnologías se va trabajando también lo que es el aprendizaje colaborativo. Otro de los enfoques que tenemos es la pedagogía inclusiva. La pedagogía inclusiva es un enfoque que busca el atender esta diversidad en estudiantes, ¿ya? Considerando tanto sus necesidades individuales como también sus necesidades educativas especiales. Entonces, en la inclusión, ¿ok? La inclusión, más que un término, es una filosofía. Tenemos que verlos así. ¿Por qué? Porque el entorno que se va a diseñar va a permitir que el estudiante no solamente esté en el aula escuchando una clase, o sea, que llegue allí, sino que el estudiante pueda participar, que el estudiante pueda aprender, que el estudiante pueda sentir ese lugar como un lugar seguro, ¿ya? Un aula inclusiva, por ejemplo, hace unos años más o menos escuché la noticia de una maestra que se había nombrado en la escuela pública, ¿ya? Y que había llegado a un colegio que era su primera vez que entraba a esa escuela, y en el aula le había tocado, ¿no? Estaba incluida una niña que tenía discapacidad auditiva, o sea, sí escuchaba, pero tenía un aparatito, ¿no? Tenía que utilizar un aparatito y la niña no tenía este aparato. Entonces, en el aula tenían dificultades para poder incluirla dentro de las actividades. ¿Y qué creen que hizo esta maestra? Aprendió lengua de señas. Y luego que la aprendió, le enseñó a la niña lengua de señas. Y luego que le enseñó a la niña, a los demás niños también les enseñó. Eso es ser inclusivo. Eso es buscar espacios, oportunidades para poder ayudar, ¿no? Para poder apoyar de forma accesible para que el estudiante pueda integrarse al trabajo, ¿no? Entonces, otro de los, por ejemplo, es una de las estrategias que vi en una de las maestras de inicial acá en Trujillo, ¿no? Unas maestras tienen una biblioteca, por ejemplo, de los mismos cuentitos, tienen una editorial, publican las historietas, los cuentitos que los niños de inicial van haciendo. Ellos dibujan y ellas pues escriben las historietas. Y habían diseñado un libro sensorial. Era un libro que tenía texturas, tenía formas, relieves para las personas que tienen dificultades visuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la forma de incluir. Estaban aprendiendo sistema braille, aunque no es una escuela que trabaje directamente con niños que tengan discapacidad visual, o sea, pérdida total de la visión, porque para eso existen los EBE, que son las escuelas básicas especiales. Entonces, pero ellos habían, las profesoras tenían unas mamitas que tenían discapacidad visual, pero sus hijos no tenían la discapacidad visual. Entonces, habían adaptado ciertos trabajos para que la madre pueda incluirse en las reuniones. Entonces, era una experiencia bonita, ¿no? Esa experiencia hace un mes que tuve un taller con maestras para trabajar lo que es disciplina positiva en la escuela. Nos lo contaban, ¿no? Cómo habían logrado incluir sus experiencias y cómo habían presentado un proyecto, por ejemplo, editorial, y habían ganado un premio. Y a raíz de este premio habían implementado más cosas dentro de la escuela. Entonces, eso es la educación, la verdadera educación inclusiva, ¿ya? Y luego tenemos otro de los enfoques, que es la neuroeducación, que la neuroeducación, pues lo que se basa es en estos principios de la neurociencia, ¿no? También de la neuroeducación, para comprender cómo funciona el cerebro, cómo se da el proceso de aprendizaje. Entonces, el entender cómo funciona da esta perspectiva de que podamos diseñar estrategias pedagógicas que aprovechan
por ejemplo, la plasticidad cerebral, ¿no? O que aprovechen, por ejemplo, el que vayan ajustando, por ejemplo, el entender cómo procesa información la persona, ¿no? Entonces, que vayan entendiendo, que vayan trabajando, que vayan sobre todo entendiendo este cerebro diverso, ¿ya? O sea, este cerebro diverso. O sea, yo recuerdo que hace unos días estaba en consulta con uno de mis pacientitos y estábamos trabajando comprensión y seguimiento de instrucciones a través de la lectura. Y, estamos usando colores, ¿no? Entonces, habíamos tajado los colores que no tenían punta y este peque, que es TDAH, me dice, coge el tajador y comienza a hacer así como si fuera un salpimentero, ¿no? Y dice, voy a echarle brillantina. Entonces, brillantina, y comenzaba a coger el tajador y lo echaba. En la vida, yo me habría imaginado que el tajador simulara, no sé, un salpimentero, un dispensador de brillantina. Brillantina es esa cosita que hace brillitos, ¿no? Destellitos en las hojas. Pero su forma de ver las cosas, o sea, rompe esquemas, eso es lo que tenemos que entender de la diversidad, es mirar distinto, ¿no? Entonces, el entender cómo se dan estos procesos me va a permitir que yo también utilice estos recursos, esta mirada distinta, ¿ok? Por ejemplo, el que pueda diseñar actividades que dentro del trabajo involucren sentidos, ¿no? Diseñar actividades que usemos, por ejemplo, esta técnica que es de los colores de los sombreros, ¿no? Que utilizas un rol de acuerdo a cada color del sombrero que te toca. Entonces, es una técnica bonita para poder aperturar el pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico. Entonces, el que yo tenga esta perspectiva abierta que sea mucho más, menos centrada en lo que debería ser, sino mirando esta diversidad y abrazando esta diversidad como parte de lo que requiero para mirar distinto, entonces nos lo da como base la neuroeducación, ¿ya? Y el último, que es la evaluación formativa, que sí es en realidad, en lugar de solo centrarme en lo que son las evaluaciones sumativas, entonces el mirar estos enfoques contemporáneos van a promover, ¿no? Van a promover la evaluación formativa, ¿no? Ya no es sumativa, es formativa. Entonces, va a permitir que se enfatice el trabajo continuo. No es, solo evalúo los exámenes bimestrales y mensuales y eso tiene peso, sino voy trabajando o voy evaluando el progreso, el procedimiento, el día a día. ¿Ok? Esa es la evaluación formativa, ¿no? Y trabajas no tanto esto como para los alumnos, sino también tú como docente vas evaluándote cuál es el logro o cuál es el resultado del trabajo, resultado de la planificación que tú has tenido, ¿no? Entonces, no hay solo exámenes finales, sino también en evaluaciones periódicas, trabajos de manos de obra, trabajos de proyectos aplicados, ¿no? Exposiciones, evaluaciones orales, intervenciones, el hacer el trabajo en los módulos que tienen los chicos o libros, la evaluación en eso. Entonces, es una suma de varias cosas, no es solo el resultado del examen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo impactan estos... ¿Cómo impactan estos enfoques dentro del aula? Entonces, el ABP, por ejemplo, le permite que los chicos puedan trabajar en proyectos de investigación y que creen, ¿no? Que hagan tangible esto que aprenden. El ABJ, que es el aprendizaje basado en juegos, permítanme un ratito para hacer ingresar a unas personitas que están aquí en sala. Ya está, creo que ya les permitieron el pase. Ya está. ¿No? El ABJ, por ejemplo, que es el aprendizaje basado en juegos, entonces nos permite utilizar, por ejemplo, recursos de gamificación, ¿no? El juego es una herramienta, por ahí le decía, es una forma de llegar a los niños, ¿no? Es una forma de llegar
menos intrusiva. El juego es, nos permite comprometernos, permite que los chicos, por ejemplo, puedan, nosotros como diseñadores de clase o planificadores, podamos utilizar los intereses que ellos tienen, ¿no? Y ese juego, llevarlo al aula, llevarlo al aprendizaje. Andrea, ¿querías opinar algo? ¿Puedes abrir tu micro? Por acá dice, falta mucho en implementar esas estrategias. Sí, es que hay algo que en este proceso de investigar decía, pero si son tan eficaces estos modelos, por ejemplo, Montessori, el modelo de Way, ¿no? Porque sí son tan bonitos, tan atractivos, ¿por qué no se implementan? Lo que pasa es que hay ciertas contradicciones o ciertas dificultades, primero logísticas, un tema de estructuras, un tema de planteamiento nacional, en el caso del Perú, el aprendizaje o el diseño curricular es a través de competencias, ¿no? Un poco que ya se están separando de la educación tradicional, pero aún quedan esos rezagos. Entonces, algo que es muy importante para generar el aprendizaje es el dejar hacer al niño. Muchos nos hemos centrado en tareas, en que lleven recursos a casa, en que aprendan allí, pero nos hemos olvidado de darle la libertad, de permitirles la exploración, ¿no? Ya lo vamos a ver en una de estas teorías de aprendizaje, que es a través del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, que esto solamente se les permite a los chicos en el nivel inicial, pero cuando empieza el nivel regular, la educación básica regular, se les impide el movimiento, o sea, queremos que sean más estáticos, se impide un poco o se disminuye el trabajo por descubrimiento. Y eso evita que el estudiante lleve este conocimiento a su cotidianidad y que genere sentido de, ¿para qué aprendo esto? ¿No? ¿Para qué aprendo esto? Justo en una de mis consultantes tiene dificultades con las matemáticas. No es discalculia ni nada, pero es como una aversión que tiene. Entonces, trabajamos esto y en la escuela, bueno, la mamá la cambió porque estaba en un colegio que tiene modelo universitario incluso para primaria, y buscó una escuela que tenga otro enfoque. Es una escuela más pequeñita y la forma en cómo utilizan es mucho más didáctica, mucho más de juegos, y las matemáticas, que es su problema, se hicieron un poquito más divertidas. Incluso en la escuela utilizan, mencionan por ahí, sí, utilizan un juego, una herramienta para poder reforzar el trabajo de las matemáticas. Entonces, se hace mucho más interactivo, es más pequeño, se puede controlar, es un poquito más costoso, pero era algo que le beneficiaba a esta niña, ¿no? En mayo empezamos a trabajar, la niña estaba en segundo grado, no sumaba, no restaba, se frustraba mucho ante las matemáticas, y hoy, casi a punto de terminar el año escolar, ha habido una mejora, no les miento, así, casi del 90%. No es tampoco que le ame las matemáticas, pero ya no tiene esa ansiedad que presentaba al inicio, ¿no? Lloraba, tenía unos cuadros de frustración enormes, perdía la paciencia a la maestra, perdía la paciencia a la madre. Entonces, el entender cuál era su dificultad y el poder adecuar el entorno para que vaya disminuyendo esto ha permitido que esta pequeña mejore en estas actividades, ¿no? Justo la semana pasada hacía la evaluación del trabajo posterior a los 6 meses y decíamos, mira cómo son tus progresos. Sí, pero yo todavía me frustro, no me gusta, ¿no? Dice, pero mira cuánto has avanzado, cuánto has recorrido. Sí hay dificultades. Ahora, por ejemplo, que está trabajando el tema de longitudes, ¿no? Entonces, utilizamos, sí, de hecho, el enfoque Reggio Emilia, ¿no? El enfoque Waldorf, el Montessori. Entonces, ayudan mucho que el trabajo sea mucho más manipulativo. En vez de enseñarte a sumar, tienes 8 en tu cabecita y le sumas 4, ¿cuánto es? No, es que sea mucho más manipulativo. Usan cosas, usan juguetes, usan recursos tangibles, monedas, tienen, por ejemplo, en el colegio tienen una tiendita
¿no? En la misma aula, una tiendita virtual, los niños a través de la participación van ganando moneditas, que son como fichitas, y esas fichitas le permiten comprar algunas cositas, juguetitos, stickers, estas cositas, por ejemplo, me andan pegando así en el celular, los stickers que van ganando, uso las monedas para comprar. Entonces, esto es el recurso de gamificación. Entonces, esto permite que las cosas que son complicadas se hagan sencillas, ¿no? Y esa es la idea, pero todo depende del enfoque. Si falta, hay escuelas que han cambiado la educación tradicional y que se enfocan mucho en que el aprendizaje se haga mucho más a través de juego, menos estresante, ¿no? Entonces, esto ayuda. No es digamos que no es una escuela a los que todos pueden acudir o acceder, porque como les digo, requiere recursos, ¿no? Requiere recursos. Así es. Bueno, y estos métodos, pues, estas metodologías, sobre todo se utilizan más que todo en estos estudiantes que requieren atención diversificada, ¿no? Por acá hay una manito levantada. Wilmer, yo me emociono cuando hablo del progreso de mis pacientes, así que me disculparán. Sí, Vamos. buenas noches con todo, buenas Buenas. noches todo. Este, quisiera preguntar un poquito en este caso, en la lámina que está hablando de las diversas metodologías, algunos utilizan como estrategias. Sí. Siento que acá, por ejemplo, soy docente de secundaria y siento que se necesita bastante la autonomía de los estudiantes, ¿no? Y a veces siento como que por más que les apoyemos, no sé, seguramente falta algo de repente en decirles, por más que a veces les hablemos, le damos algunas estrategias, algunos tips para un poco les dar la autonomía, de repente los retos, los problemas, ¿no? No sé, me puede ahondar un poco más. Siento que le Sí. falta mucho la autonomía a los chicos, ¿no? Y ahí como que el profesor nos desesperamos y nos ponemos de repente un poco tensos en poder, cómo lograr a los chicos la autonomía. Quisiera que me ayude un poco cómo lograr esa autonomía. Gracias. Ok. Miren, hay algo, gracias Wilmer por la solicitud, por el comentario, y de hecho va de acuerdo a lo que estamos trabajando. Esto se entiende como yo quiero poder de decisión, ¿cierto? Déjame decidir a mí, yo quiero decidir, ya, vale, decide tú. Y estás así, ahora no sé qué hacer, ¿qué hago con este poder? Y eso es muy común. Y no solamente en el contexto educativo, digamos que es como que el problema existencial del ser humano, ¿ok? La autonomía se genera de pasos. Entonces, imagínate estar basados en una educación en la que te dirigen, ¿no? Tú haces esto y si haces esto, obtienes resultados y si obtienes buenos resultados, estamos contentos tus padres y no te fastidiamos estudiante. Y darle el poder al niño de elegir qué estudiar, qué aprender, claro, en un contexto organizado, es decir, nosotros planificamos, ¿no? Planificamos qué es lo que necesita aprender el estudiante y organizamos actividades que van a llevar a ese aprendizaje. Ahora, la autonomía no es decirle, hey, tú chico, toma, ahí está el poder, ve tú que estudias y yo me quedo cruzado de brazos. El trabajo está en planificar qué actividades van a llevar al logro de esa competencia o a la adquisición de un concepto en específico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo genero la autonomía? Va de poco, va desde los primeros años. De hecho, si tú ves en inicial, el niño tiene demasiada autonomía para poder, a los 2, 3 años que va incluyéndose a la etapa escolar básica o pre-regular, entonces tiene mucha libertad. Pero empieza la básica, que era lo que les comentaba, y se acabó la autonomía. Haces lo que yo te digo, estudias lo que yo te digo, escúchame, préstame atención, respóndeme. Entonces, esto inhibe la autonomía y la autonomía es una de las características que al estudiante les va a permitir desarrollar esta capacidad de competencia. ¿Soy capaz para hacer esto? ¿Puedo hacerlo? Entonces, cuando el estudiante logra entender que sí es capaz, la autonomía se va dando. Entonces, quizás no entendemos cómo enseñarle al chico a decidir,
pero les damos opciones, ¿ok? Les damos opciones a nuestros estudiantes. Muy bien. A ver, tú me dices, otra de lo que me pides es cómo les enseñas. Ya. Voy a avanzar la laminita para entrar en este punto y contextualizar la respuesta, ¿sí? Permíteme, Wilmer. Miren acá. Estas son las teorías de aprendizaje. Son así a grosso modo, porque ya las vamos a ir trabajando puntuales cuando nos toquen los otros temas. Pero, por ejemplo, el socioconstructivismo, ¿ya? Es la teoría en la que utiliza recursos del constructivismo, del cognitivismo y del conductismo. Digamos que los consolida. El socioconstructivismo que dice, necesitamos mucho que el estudiante construya su propio conocimiento, pero para esto requiere de las habilidades o las destrezas que son necesarias ir desarrollando desde el inicio de su formación. Y el conductismo, y dice, pero sí, requiere estructura, hay que poner límites, tiene que entender cómo va a ir interviniendo, ¿no? Digamos así que es tácito el aprendizaje, pero se entiende la espera de turnos, los tiempos de espera para el hablar, las intervenciones, ¿cierto? Que se aprende a través de conductas. Muy bien. Entonces, el socioconstructivismo, ¿qué te dice? ¿No? Va a utilizar todas estas características individuales de forma colectiva. ¿Para qué? Para que mediante la interacción el estudiante, la persona, vaya poniendo a prueba sus aprendizajes cognitivos y aprendizajes socioemocionales. Por ejemplo, estamos trabajando con los niños en grupo, ¿no? En un trabajo en grupo. Y de repente tenemos por ahí un compañerito que no tiene cartuchera. Y de repente un compañero le dice, toma, yo te presto mi color, yo te presto mi reglita, por acá otro dice, yo tengo 2 borradores, te lo presto. En esta actividad, que es tan sencilla, que ni siquiera está trabajando una adquisición del conocimiento o la adquisición de un concepto, ¿qué estamos viendo que se está dando? ¿Qué se está aprendiendo o qué se está evidenciando? Sí me siguen, ¿verdad? ¿Qué se está evidenciando? Un valor que es la empatía. Una conducta social, sí, que es la empatía. De repente, yo digo, mi mamá me ha dicho que si yo pierdo mi cartuchera, hay una reprimenda en casa, pero yo tomo una decisión allí. Le presto o de repente mi borrador que es grandecito lo corto por la mitad y decido dártelo. ¿Eso qué estoy haciendo? Más que compañerismo es individualmente es la toma de decisiones. Entonces, empatía, toma de decisiones, ¿verdad? El aprender a leer la situación también. Entonces, todas estas formas, o digamos, la forma de enseñar, ¿no? De fomentar la toma de decisiones, el asumir responsabilidades, la asignación de roles, el promover la escucha activa, ¿no? La resolución de problemas, todo eso va reforzando la autonomía de las personas. ¿Ves? No es solo el decir, mira, toma, decide. Porque aquí viene, me acabo de recordar de esta historia que mi mamá me contaba de niña. Decía, esta es como la paradoja del burro, decía. No, está aquí la persona y dice, entre comer o beber agua. Y el burro no sabe, solo puede escoger una cosa, o beber o comer. Y decía, y tú estás ahí como el hortelano, dice, no haces ni dejas de hacer, ni escoges. Entonces, en esta, digamos así, en esta indecisión, no escoge ninguna de las dos y no hace nada. Por lo tanto, no se generó autonomía. Y ahí está el poder enseñarle desde pequeños que sí, que no, a través de su elección. Entonces, en el contexto educativo, nosotros, ¿cómo les vamos a enseñar autonomía? Con situaciones que se van a generar a través de este trabajo social, ¿no?
a través de estas interacciones en las que vamos a poder nosotros como docentes o como psicólogos ofrecer el apoyo emocional, celebrar estos pequeños logros, ¿no? Entender o aprender a lidiar con estas personas que de repente no van a ser ni muy honestas o de repente no van a ser ni muy, digamos, respetuosas, ¿no? Sino aprender a entender en distintos contextos. Y tú, a medida que interrelacionas, a medida que te fogueas con estas situaciones, vas construyendo, vas reforzando la autonomía, ¿ok? Los debates es otra de las formas en las cómo refuerzas la autonomía, porque allí debates, es tu principio, es tu ideología o la ideología que necesitas asumir de acuerdo al rol que te toca. Ajá. Entonces, eso es importante. Así vamos enseñando desde pequeñitos. Es distinto a decir, oye, este chico es buenito, hace lo que yo le digo, se levanta cuando le digo, se queda sentado cuando le digo. ¿Eso es autonomía o eso es obediencia ciega? O ese es un buen estudiante porque obedece como cachetito. Obediencia Entonces, ciega. obediencia ciega, exacto. ¿Y queremos eso? Y para la mayoría de personas, lo que se busca es eso, obediencia. ¿Qué quieres que tu hijo? Que sea obediente. Ya, obediente, como que si yo le digo que estudie, tiene que estudiar, si yo le digo que haga las cosas, tiene que hacerlas. Ya, y está mal cuando el chico te refuta, y está mal cuando el chico de repente se niega a hacer alguna cosa que no le guste, o vestir, o comer algo que no le guste. Sí, ya, pero estás inhibiendo su autonomía, sus intereses. Entonces, es como un juego de, digamos así, una espada de doble filo. Si lo dejo o si no lo dejo. Entonces, ¿qué voy a conseguir? Un ratito, Wilmer, para terminar la idea, ¿ya? Aquí lo ideal o lo principal es entender o saber cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero conseguir. Uno. Lo segundo es, ¿qué recursos voy a utilizar para conseguir mi objetivo? Y lo tercero es evaluar cómo responden las personas con las que yo voy a conseguir el objetivo. ¿Ok? Pequeños logros, pequeñas cosas, toma de decisiones. Importante entender el punto de vista o la forma en cómo interpreta la situación. Entonces, entender este criterio o forma de pensamiento, ¿no? Para mí eso es importante. A ver, los escucho. Wilmer. Sí, hablando un poco entre obediencia y autonomía, que obviamente la autonomía es una actitud fundamental en nuestras vidas. Quisiera su opinión, profesional. Por ejemplo, normalmente en los colegios ahora, ahí en los colegios y instituciones primarias, normalmente conceptuamos a la disciplina como aquel de vestirse bien, cortarse bien el cabello, un poco de repente cogiendo las teorías. Veo que eso es muy conductismo, ¿no? ¿Me estoy equivocando? Gracias. Ya, no es tanto que sea conductista o no, depende de depende de las normas o depende digamos, de la filosofía de la escuela. Yo lo voy a llevar para contextualizar a la casa. En mi casa, es un ejemplo, ¿no? No me importa si el chico tiene el cabello largo, no me importa si de repente por ahí le gusta ponerse una vincha, es varón, no me importa. Con tal de que esté aseado, que su habla sea respetuosa, que sea considerado, yo dejo de lado el que de repente por ahí se ponga un piercing, ¿no? Pero es como yo quiero en mi casa. Pero de repente, en la casa de mi hermana, que es, mira, misma crianza, mi hermana, para ella es fundamental que los chicos se paren derechos, que estén con el cabello bien recortadito, bien limpiecito, nada de piercings, nada de uñitas largas, nada de vinchitas, cosas de varones, cosas de mujeres. ¿Ok? Es la ideología, es lo que yo busco, es lo que es importante para mí, a eso le doy prioridad. Entonces, esto tiene que ver, sí, Jimmy, tiene que ver mucho con la visión. Ajá, tiene que ver con la filosofía. En un colegio militar, ¿se les va a permitir que los chicos se vistan como quieran, que anden con sus cabellos así? No, porque la visión de ese colegio es distinto.
Por ejemplo, en las escuelas, incluso hay escuelas que a los chicos ya no les piden ni uniforme, van con ropa, digamos, ropa de calle, ¿no? Sus pantalones, pero sí un polito que identifique a la institución. Pero ya no exigen uniforme y todo depende de la visión, depende de cuáles son las políticas, sus normativas de las instituciones, ¿ok? Entonces, eso depende mucho. Ahora, que eso ha generado que de repente los estudiantes tengan más libertad y todo, estamos en otra época. Lo que en vez de morirnos de miedo porque les damos libertad, es enseñarles a diferenciar entre libertad y libertinaje. Enseñarles a que ellos tienen, si bien es cierto, no requiero la obediencia ciega, pero a través de su criterio y a través de la formación de valores y a través del uso de la apreciación de los conceptos de moralidad que aprenden desde casa, ellos van a tomar las decisiones. Si son correctas o incorrectas, asumen las consecuencias, pero es mediante tu sistema de valores. ¿Ok? Entonces, eso es autonomía. Por ejemplo, que a mí, ¿no? Yo voy a un colegio, supongamos, yo no soy cristiana, y yo trabajo en un colegio cristiano y me exigen cierta forma de vivir y yo no comulgo con esto. ¿Quién está mal? ¿El colegio o yo por trabajar allí cuando yo no comulgo con su ideología? Yo, ¿cierto? Entonces, Sí. voy a estar mejor en un lugar en la que yo comulgue con la ideología, comulgue con el credo, comulgue, es así. Entonces, no es que los lugares o la forma de enseñanza esté mal, depende de si eso va con mi visión, a dónde quiero llegar, qué espero yo de mis estudiantes, de mis hijos, no sé. ¿Listo? Exacto, Sole. Entonces, eso es lo importante de entender. Estas teorías de aprendizaje sí se ponen en práctica, sí. No es que porque yo sea muy rígida sea conductista, no, sino que es necesario. La estructura, la rigidez, la disciplina es necesario, porque si no, estos chicos que están en formación, que están aprendiendo, se nos suben a la cabeza. Y es necesario la rigidez. Yo no puedo decir a mis alumnos, yo soy tu amiga. No, esperen. Aquí se diferencian, como dice la Leslie Chao, ¿no? Hay niveles. Maestro, y me tienes que respetar por maestro. No me importa si me quieres o no. El respeto es lo fundamental. Tú, como eres mi estudiante, yo te tengo que respetar como mi estudiante. Diferentemente si es que yo te quiero, me caes bien o nada. Porque hay esta forma de convivencia, ¿cierto? Es así. Yo no puedo hacerme amigos para que vaya bien las cosas. Si necesito diferenciar esto, es importante diferenciarlo y esto no me hace conductista o me hace cognitivista o me hace humanista. ¿Ok? No sé si me has pedido mi opinión personal. Esa es mi opinión personal. Es como en el trabajo. Yo trabajo con mi amiga, pero fuera del trabajo somos patas, ¿ah? Si quieres. Pero en el trabajo, si yo tengo que llamar la atención por algo, yo tengo que hacerlo. Si en el trabajo yo tengo que corregir algo, yo tengo que hacerlo. Y eso se aclara. Mira, trabajo, de repente, si yo veo algo que no va, que no hiciste y esto, yo voy a tener que llamarte la atención. Claro, bajo normas de respeto y todo eso. Pero eso no implica que te quiera más o te quiera menos o que seas o no mi amiga. ¿Listo? Eso es lo importante, de poder los límites, de que esos límites sean respetuosos y sanos, ¿ya? Eso es importante. Cuando nosotros, a través de nuestra experiencia, a través del modelado, enseñamos, ¿ya? Enseñamos esto a nuestros estudiantes, eso va formando parte de esto que dice la teoría socioconstructivista, ¿no? De la parte de del entorno social, ¿no? Del aprendizaje social, como dice acá Bandura, es del modelado, de lo que ven los chicos, que puede ser bueno o malo y que pueden aprender lo bueno y lo malo, pero si el modelo que enseña es bueno, entonces replican eso bueno que aprenden, ¿ok? Esto es importante de entenderlo. Muy bien, hasta aquí. Exacto, ¿no? Es como... Esto ya es algo personal y que a través de mi experiencia lo he vivido, ¿no? Cuando las empresas dicen, somos familia, y yo, no son empresas, no son familia.
eres mi empleador y yo soy tu empleado, no somos familia. Porque en la familia es otro concepto. Se tiene que mantener bien los límites, los roles, hasta dónde puedo llegar. No, como familia me piden ponerme la camiseta. Voy a ponerme la camiseta conforme beneficie o me ayude a alcanzar mi objetivo y tu objetivo. Pero si el ponerme la camiseta implica que yo, no sé, pierda el equilibrio de mi vida familiar con mi vida profesional, no me voy a poner la camiseta. Yo, Jessica Hidalgo. ¿Listo? Entonces, de repente, por aquí hay un perico de los palotes que dice, no, para mí mi empresa es lo primero, mi familia es secundaria, si yo no trabajo no tengo dinero, y yo, prioridad mi empresa. Bien por ti, vale. Es lo que tú decides. Entonces, eso es que hay que tenerlo claro. Mi visión, mi misión, mi objetivo, a dónde quiero llegar, mi sistema de valores, mis principios, porque eso te va a permitir también ir enseñándole, ¿no? Volviendo al tema de la autonomía, ir enseñándole esto. Y la autonomía es fundamental para la creencia de lo que puedes lograr. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver aquí el otro tema y es bueno que lo hayan planteado, ¿ok? Es bueno que lo hayan planteado y es bueno que hayan abierto el debate también, porque es importante ir entendiendo en el proceso de enseñanza o en el trabajo dentro de las escuelas, no solamente es la transmisión de conocimiento, es también estos sistemas de valores, ¿no? Como dice ay, se me fue, el enfoque de basado en la conducta, ¿no? Es tu sistema de valores. Tú no actúas de forma honesta porque dices que eres honesto, ¿no? Eres honesto porque actúas de forma honesta. Es lo contrario. Es decir, yo encuentro, vi que a una señora de una cola se le cayeron 100 soles y yo digo que soy honesto, pero tapo los 100 soles y me hago el loco y los recojo, pero yo digo que soy honesto. Entonces, mi acción comulga con lo que yo hablo, no, ¿verdad? Mi sistema de valores difiere mucho. Exacto. Entonces, yo soy honesto porque me comporto o porque mis acciones, porque mi comportamiento, mi conducta es honesta. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta aquí. Al menos esa es mi percepción, digamos, mi forma de ver las cosas, ¿no? Ahora, es importante que en las escuelas, como les digo, esto que tú eres, tu ser, tu persona, se lleva a la escuela. Se lleva. Esto que tú eres, tu ser, se nota en el trabajo que haces. Tu ser se nota en la forma en cómo te relacionas con las personas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Wilmer, gracias por tu genuina curiosidad respecto a cómo fomentar la autonomía, pero no es solamente una acción, o sea, es un cúmulo de acciones que van generando este proceso, este paso, ¿ya? Dentro del contexto educativo tenemos que permitirles opciones y saber entender, o si tú no entiendes por qué, preguntar las razones de por qué la elección. Y eso permite que también los estudiantes sepan elegir, no es que adreden, de Tim Marín, no, ya esta, no, sino que piensen, que analicen y que puedan deducir qué es lo que en ese momento les conviene. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la siguiente clase, ¿ok? Vamos a trabajar este enfoque dentro del aula, vamos a ir desarrollando ciertas actividades y sí es importante que nosotros, por ejemplo, ¿no? En este ejercicio que vamos a hacer ahorita, imagínense que ustedes dentro del aula utilizan mucho el estilo de aprendizaje constructivista. ¿Qué significa que utilicen mucho este modelo de aprendizaje? Es decir, que buscan que el estudiante construya su propio conocimiento, explore, utilizan mucho los saberes previos, dan nuevos conocimientos, pero el mismo estudiante es el que va construyendo, ¿no? Que va entendiendo a su manera y que sobre todo va externalizando aquello que va aprendiendo. Entonces, yo quiero enseñarles a los chicos el tema de las plantas, ¿ok? Ese es el tema que les debo enseñar. Mi competencia es
que los estudiantes adquieran conocimientos respecto a cómo se da la fotosíntesis, cómo es el nacimiento, crecimiento de las plantas. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a empezar, como mi enfoque es constructivista, lo que yo voy a hacer es planear cómo voy a hacer la actividad. No les voy a poner láminas. ¿Qué hago? Los saco del aula. Voy a hacer aula invertida. Y el concepto de aula invertida es decir que la clase la haces fuera, la haces práctica, ¿ok? Como diríamos bajo los conceptos del aprendizaje por exploración de Brunner, diríamos, vamos a hacerla en acción, es decir, el frente a frente, el cara a cara, el aprender haciendo. Entonces, vamos fuera del aula y a los niños pues les digo, muy bien, vamos a ser biólogos, les pones aquí un rol y les dices, vamos a ser biólogos y vamos a observar las plantas. ¿Qué tipo de hojas hay? ¿Cómo son los tallos, las raíces, dónde crecen, qué necesitan? Vas haciéndole, vas abriendo la clase, explicándoles qué es lo que van a hacer. Salen al aula, ellos empiezan a explorar y les dices, anoten sus observaciones, ¿ok? Para que no se olviden. Regresas al aula y comienzas a decir, a hacer las preguntas, ¿no? ¿Qué observaron? Las hojas eran las mismas, las plantas duermen, una planta puede vivir sin agua ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, preguntas así. Los niños van a hipotetizar respuestas, van a decir cosas y luego ya viene la guía, ¿no? Tú comienzas a explicarles ya de manera científica los conceptos y los estudiantes empiezan a reestructurar eso que ellos pensaban con lo nuevo que les estás dando y reestructuran la información. Una vez que ya les enseñaste, ya experimentaron y ya les enseñaste, ya viene el paso de, por ejemplo, hacer el proyecto de investigación. Ahora tú les dices, muy bien, ahora ustedes lo van a poner en marcha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, claro, de manera vivencial, Jim. Ahora vamos a hacer nuestro jardín, ¿listo? Traen su maceterito, su tierrita, y si quieres, el macetero lo hacen en la clase de arte, ¿no? Que traigan por ahí productos para reusar y pueden hacer su macetero. Hacen su plantita, la germinan y van anotando. Por grupos puedes dar distintos tipos de semillas para que también vayan identificando los tiempos, los tipos, cantidades de agua y todo eso. Y hacen su proyecto de investigación. Termina el proyecto de investigación y ellos presentan sus resultados. ¿Aquí qué les estás enseñando? Ellos ya construyeron su conocimiento, ya actualizaron información, desecharon lo que no servía y actualizaron lo nuevo. Y vas a ver que aprendieron a través de la exposición, a través de su experimento. Aquí podríamos decir que estamos utilizando, aparte del constructivismo, estamos utilizando el aprendizaje basado en proyectos, porque ya pusieron en práctica un proyecto. ¿Listo? Luego que ellos se exponen, haces nuevamente la síntesis. Y esta síntesis es en que les explicas, ¿no? Cierras, haces el cierre, el resumen que aprendieron y animas también a los estudiantes en que ellos puedan explicar lo que les pareció de esta experiencia, que lograron aprender, que lograron desaprender. Y es una experiencia a través del enfoque de aprendizaje constructivista con el uso de una metodología que es el aprendizaje basado en proyectos. Exacto, es vivencial, es práctico. ¿Sí? Muy bien. Miren, solamente necesitamos entender bien las teorías para poder implementarlas dentro del aula. O de repente, oye, yo hago eso, Jessica, pero no sabía que eran estas teorías. Yo pensé que a mí se me había ocurrido. Ajá. Es que a veces el hecho de hacerlo siempre, ya como que vas entendiendo cómo funciona el proceso de aprendizaje. Pero ahora que tienes el sustento teórico, ya estás más seguro de lo que estás haciendo, ¿cierto? Muy bien. Vamos a dejar aquí la clase. Nos vamos a encontrar el día jueves para nuestra segunda sesión. Y por favor, no se desconecten. Vamos a escuchar algunos alcances o recomendaciones que nuestro coordinador tiene para darnos, ¿ok? No se pierdan, nos vemos el día jueves para poder hacer nuestra segunda sesión. Espero que se conecten todos. Cuídense, que tengan bonita noche.